Es tu primera serie como creador, ahora que ya se ha estrenado en Amazon Prime Video. ¿Qué ha sido con lo que has quedado más satisfecho? Con la escritura. Eso está feo de decir, no, o sea, un poco sí, con el proceso, digamos. En realidad, con el tiempo voy disfrutando cada vez mucho más los procesos y menos los resultados. No porque no me gusten los resultados, sino porque empiezo a no tener tanto interés en el resultado de algo, sino habérmelo pasado bien. Y curiosamente digo esto y ha sido el proceso más traumático de mi vida, o sea, el que más cerca ha estado de la desesperación o del suicidio o de cualquier elemento de estos dramáticos. Pero dicho esto, he disfrutado con la escritura, he sufrido el proceso, creo que he aprendido con ambas cosas y sorprendentemente la libertad y la confianza que han depositado Prime Video o MediaPro en el proyecto me ha dejado bastante o sea, como no estaba acostumbrado a que confiaran tanto en un proceso de una serie que, digamos, no era tan fácil de... Y luego, obviamente, el trabajo con los actores. Me ha encantado trabajar con Ricardo y conocer a Alba. Y hay muchos que eran amigos míos antes y otros que se han convertido en amigos. Y de toda la escritura, ¿qué ha sido lo que, en concreto, lo que más has disfrutado? Pues de determinadas escenas, de construir la historia, de los personajes. Poder no ceñirme a las reglas estrictas sí, de los actos, yo creo, pero no tanto a... O sea, poder hacer que entraran personajes de repente en cuarto capítulo, poder echar la vista atrás, jugar con la estructura. Y además, yo personalmente creo que la televisión está para jugar con las estructuras, porque al ser más tiempo, puedes estar jugando con los flashbacks y con los flash forward y eso ha sido lo que más... De hecho, el otro día hablaba con un amigo con el que queremos escribir un guión que dice, claro, es que tú y yo hemos escrito una película que hicimos juntos, director de Bajo Cero, y a ti se te da muy bien el tiempo real y digo, no, ahora no, porque ahora he hecho una cosa en la que voy y vengo, no te preocupes porque he estado jugando con eso. Sí, bueno, de hecho, el primer capítulo ya empiezas con la acción iniciada y luego ya vamos descubriendo Sí, qué va pasando. sí, de alguna manera me parecía más literario y yo creo que la literatura y las series hablan un idioma parecido y yo creo que, no, las novelas muchas veces empiezan en media red y luego te van contando. Yo he jugado mucho a una estructura literaria, o sea que no estábamos inventando la pólvora, ¿eh? Simplemente estaba más cerca de una novela que digamos una estructura narrativa lineal que creo que a lo mejor es más acorde al cine. Está inspirada la serie en una novela tuya, si no me equivoco. Juega con el mundo de una novela, forman como un díptico. La novela y la serie tienen dos personajes que comparten en distintas épocas y luego en el mismo lugar y cuenta exactamente lo mismo y hay capítulos que son como capítulos del libro, pero son distintos, pero son como el mismo universo. Hay un personaje en la novela que se parece al personaje que interpreta Ricardo Gómez, de hecho Ricardo Gómez en parte de su preparación para el personaje fue leerse el libro y luego hay un personaje que sí que es literalmente el mismo personaje, que es la Galga, una bruja que yo ya he metido también en Venus de Balagueró, la película que hice con Jaume. También aparece el mismo personaje, digamos que ese personaje va recorriendo, es una especie de bruja flamenca que va entrando en la aventura de... que en esta película lo interpreta Mona Martínez. Este O sea, en Romancero lo interpreta Mona Martínez. es el Fernando Verso. Sí, no, o sea, tampoco quiero que suene muy pretencioso, pero yo ya que estoy, o sea, me entretengo en cruzar personajes en algo que sí que tiene que ver, que esa idea del fantástico como muy realista, pero muy psicodélico, y que está en la novela, que está en Romancero, y Venus, que es un guión compartido, hay cosas que pude jugar porque Jaume me permitió, venga tío, vamos a seguir, vamos a jugar, y es una peli también me gustó, y que sí que comparten esas tres obras, comparten elementos. Y sobre la bruja no vas a hacer un spin-off. Pues no, voy a intentar que siempre aparezca cuando haya, cuando obviamente no lo voy a meter en una comedia romántica, pero si tiene sitio, pues esa bruja, esa Galga Montoya, un personaje mitológico, que está basado en un personaje real de las tierras de Baza y de Guadix, pues que acabe apareciendo. Bueno, este personaje estaba inspirado, basado en cosas reales, ¿no? ¿Para la serie has tomado alguna documentación en concreto? Conocer Almería. Yo tengo familia en Almería y es un sitio que conozco mucho y el que he ido mucho. Y de alguna manera la realidad almeriense es la que inspira la idea de cómo se viviría en este lugar y ¿no? Cómo sería la vida, que también inspira un poco más la aventura. Pero todos los elementos psicodélicos y fantásticos están más cogidos de la poesía, sobre todo. ¿En qué momento, en qué fase del proyecto decidisteis eso, lo de Romancero, el título? ¿En qué fase llegó? ¿Cómo...? Fue ya casi al principio, porque ya llama la aventura en la descripción del libro era un romancero o un neorromancero y yo ya tenía esa idea de completarla de alguna manera, o sea que fue como casi el título de partida. Igual hubo un título primigenio que era una canción o una canción flamenca o un palo flamenco, pero no tardó mucho en ser romancero.
Y bueno, en la serie hay muchos monstruos, hay brujas, hay un universo muy diferente, ¿no?, a lo acostumbrado en el panorama audiovisual español. ¿Qué fue la primera imagen, el primer de todo esto que se te vino a la cabeza para desarrollar la serie? Pues yo creo que el origen de la serie, sobre todo, bueno, más que una imagen, fue la idea de retratar muchas imágenes. Y más que imágenes en concreto, fue la textura de una pesadilla. Era como esa cosa de que fuera un mal viaje, o sobre todo un mal viaje, ¿no? Un mal viaje psicodélico. Y a partir de ahí ya fui echando pues, las serpientes, que ya me gustan, que también están en la portada de Malaventura, y que remiten mucho a las canciones de un grupo de amigos, se llama Guadalupe Plata, un grupo de Granada, que hacen como blues pantanoso, pero con referencia andaluza, y a mí me gusta dialogar mucho con la música. Entonces sí que había algo, las serpientes tenían que estar, tenía que estar ese momento de un personaje que echara rayos por la boca, como una especie de eco de las películas que veíamos en los años 80, que tenían muchas veces en Golpe en la Pequeña China, o ese juego con un cielo que se ilumina, muy cazafantasmas. O sea, sin ser yo muy fan de las películas de los 80, sí que quería que esta serie tuviera algo de esa cosa lúdica. Entonces sí que iban apareciendo imágenes psicodélicas, ¿no? Un monstruo que aparece en el último capítulo, que de repente no existía antes, que es una cosa que hace mucho Stephen King, ¿no? Que de repente, cuando ya tiene su mitología creada, te la amplía en la propia obra, ¿no? Entonces íbamos echando cositas que iban apareciendo un poco por sorpresa casi. Mucho ha sido todo muy, muy intuitivo en realidad. O sea, cada vez que íbamos escribiendo, de hecho, en los socios, MediaPro o Amazon, cuando leían, decían, pero esto no era así. Y también esa es la parte de la confianza que teníamos, que digo, no, pero joder, he pensado que qué guay estaría añadir más capas y más cosas. Y en realidad por eso digo que ha sido como una escritura, parece horrible y pretencioso, pero tenía más que ver con la poesía, porque era libre, era como, venga, vamos a probar, vamos, teniendo una escaleta y sin volvernos locos, pero sí que podíamos jugar con elementos psicodélicos. O el cómic, ¿no? Que a veces juega cosas, ¿no? De añadir elementos de fuera que no te esperabas, que parecía que no formaban parte de la serie y acaban formando parte. Y bueno, has mencionado también antes que la serie es como una pesadilla y transcurre toda la acción en una noche. Claro, a mí me gusta mucho que en torno a un evento central muy sencillo y que cuando llega a él ya te ubicas, ¿no? Ah, vale, ahí ha pasado algo y están persiguiendo a estos niños. Entonces, todo lo que ocurre antes de ese evento que te ayude a explicar lo que no, los huecos que tienes que rellenar tú, que luego te vamos rellenando nosotros, pero en las elipsis pequeñas que hay, siempre la idea fue esa, hay un evento central muy dramático, que no vamos a desvelar, pero esta cosa que ocurre en esta noche, qué ha pasado un poquito antes y qué nos explica por qué ha ido pasando. Entonces sí que ese evento central y ese tronco fue el que nos permitió también la estructura de ir haciéndolo crecer. Y vamos a explicar quién fue el primer personaje que entabló amistad con estos monstruos. Y vamos a explicar cómo se crearon los monstruos. Vamos a explicar de dónde viene el otro monstruo, ¿no? Pero siempre con un evento muy, muy sencillo, que era la búsqueda de unos niños durante una noche. Y eso también nos facilitaba, yo creo que tú lo has cogido, ¿no? Esa cosa que has dicho tú de que al ser una pesadilla tenía algo de niños soñando con esto, ¿no? Porque en base los niños en esta película duermen varias veces para seguir soñando lo que está ocurriendo, ¿no? Porque para mí realmente es que es una pesadilla, ni siquiera me atrevería a decir que lo que ocurre termina de ocurrir, ¿no? Igual es una pesadilla infantil. Creaste la serie con Tomás Peña, que es el director de los 6 capítulos. ¿Cómo ha sido trabajar con él para construir este universo y, bueno, las reglas, cómo habéis...? Bueno, realmente ha sido, digamos que a mí lo de la propia palabra creación siempre me supone más de un problema, porque tiene algo como... Cuando un director dirige los 6 capítulos, como es el caso, yo creo que se parece más a una película que a una serie en la que tú, algunos showrunners a los que habéis entrevistado, que pasa por aquí, sí que tienen que hacer de puente entre varios directores. Entonces, si no están ellos, la cosa se desmonta. Pero aquí, estando el mismo director todo el rato, entonces yo creo que el método ha sido más bien como en una película larga. Lo que pasa es que yo he estado en preproducción, he tomado algunas decisiones en la preproducción, he traído alguna parte del equipo, de mi equipo, gente de confianza como Javier Alvariño, y he contribuido al fichaje del músico Jim Williams, que nos gusta mucho. Pero digamos, la concepción del universo literario es mía y la concepción de todo el universo visual es de Tomás, y luego hemos trabajado los dos para crear lo que se ve en la pantalla, pero tiene más que ver con una película. O sea, digamos, no ha habido ahí... O sea, yo escribí unos 6 guiones que tenían todo lo que hay en los guiones, y luego trabajé la preproducción en parte del rodaje, y en un momento dado ya la serie la abandona y forma parte del director, y la responsabilidad final y lo que se ve del director como en una película. O sea, no,
Ya te digo, por el hecho de que haya el mismo director haciendo 6 capítulos, que seguramente en otro caso sí que tú tendrías que haber echado más la espalda y aún así bastante responsabilidad he asumido, pero me gusta esa idea. De hecho, a mí me gustan las series que tienen un único director, porque tienen algo como que son dos visiones, ¿no? O las miniseries, ¿no? Como puede que acabe siendo el caso. Y bueno, para construir este universo tan rico, tan variado, tan sorprendente, ¿te pusiste reglas a ti mismo? Yo creo que más en lo físico que en lo literario. En lo literario no había ninguna regla, podían entrar cualquier tipo de locura, se abría todo. Yo creo que era más eso, lo que hablamos, pues hablando con Javi Alvariño, que por cierto, Javi Alvariño contribuyó mucho al enriquecimiento de la mitología, porque cualquiera que lo conozca o haya trabajado con él, Javier es una persona que ve cosas que tú no ves y te ayuda a desarrollarla. Entonces, parte de la mitología literaria ha crecido gracias a él, o la diseñadora de vestuario, Carolina Galeana, que es una diseñadora de personajes, ha ido creando cosas que luego estaban en el guión. Pero las reglas eran más bien físicas, era que hubiera eso, lo que te he dicho, que se pudiera tocar todo, que tuviera todo un poco sabor, un poco vintage y que no tuviera, no recurrir a CGI y que de alguna manera sí que queríamos que la violencia no nos coartara a según qué cosas. Lo que pasa es que sí que queríamos dejar cosas en off, sobre todo violencia sexual y cosas así. Pero en cuanto a la creación de universos y los capítulos, nada, da igual. Y la propia longitud, al final tienen 30 minutos, más por una decisión nuestra, hacer una cosa como que se pudiera ver, más juvenil, que hacer capítulos muy largos, que a mí tampoco, yo como no soy muy espectador de series largas. Y al principio has mencionado que lo que más has disfrutado ha sido escribiendo, ¿no? La serie. ¿Y cuál ha sido el mayor reto? Como decía Enrique Morente, estamos vivos de milagro. Entonces, o sea, estar aquí contándolo ha sido sobrevivir ha sido el mayor reto, porque el rodaje fue muy difícil, Almería fue muy difícil, yo estaba en un momento muy complicado y mucho viento en un resort, abandonados todo el rodaje en una parte de la costa, en unos días que supuestamente las primeras semanas fueron muy complicadas. Fue como, o sea, ya es mi tercer Apocalipsis Now en miniatura, pero este ha sido el más Apocalipsis Now. Entonces sobrevivir yo creo que ya es bastante. ¿Cómo habéis llegado a hacer esta serie aquí en España, de Romancero? Mediapro había contactado a Tomás porque querían hacer algo con un director de su perfil y cuando él dijo, pero yo quiero hacer género de chavales, algo así, entonces Mediapro, que ya me había tentado para un par de cosas que no habían salido, dije, nada, pues vamos a ver si por ahí ellos, yo creo, les gustaba bastante Verónica, en su momento me hablaron mucho de Verónica y de esa idea del fantástico, y fue como una carta blanca de juntarnos a los dos, que es lo que tienen que hacer los productores, ¿no? Coge a un escritor que te gusta, coge a un director que te gusta y prueba a ver si funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, el impulso, y mi impulso ya claramente, que yo ya había publicado ya Malaventura, ya fue, digo, bueno, quiero vincularlo a este universo, ¿no? Quiero que forme parte y siempre fue esa idea, ¿no? Y respecto al feedback, críticas y demás que haya habido en la serie, ¿ha habido algo que te haya sorprendido? No leo, no tengo redes sociales y simplemente ha habido un par de críticas que me ha mandado Ricardo Gómez que me han gustado, porque sobre todo han sido críticas de medios serios, digamos, de prensa generalista, que le ha hecho un hueco como a la crítica de televisión, que yo tampoco la leo. Y no leo críticas no por protegerme, porque recuerdo una crítica de una peli que escribí, Toro, de Carlos Bollero, que era una crítica espantosa y la leo muy a menudo porque me parecía súper divertida y a ratos bastante acertada. Y he leído una crítica mala de Romancero, que me pasó también Ricardo, que también me parece acertada. Hay un par de cosas que dice que creo que tiene razón. Pero el feedback yo siempre, para mí, esto quizás sea un cliché de mi pensante, el de los compañeros. Y hay un par de compañeros muy queridos que me han felicitado y son gente que no me había felicitado por otras cosas, a lo mejor, o que sí, en otra no. Y cuando no te dicen algo y te lo dicen ahora, digo, ah, vale, a esta gente le ha gustado. Y como son gente a la que admiro, pues eso es lo que más me llega. Que parece una tontería, pero que es verdad. Yo escribo en la presentación de la serie en Sitges, dije, yo escribo solo para 7 personas. Y María José de Amazon, de Prime Video, que la tenía al lado, pero hombre, si esto llega a 240 países, digo, ya, bueno, no sé, yo no sé si hay tantos países. Yo escribo para poquitas personas, que casi siempre son amigos muy cercanos y mi entorno, que está formado por músicos, o compañeros de profesión. Y si a alguno de ellos ya le gusta, entonces... Pero no tengo ni idea de si ha ido bien o mal, no sé. ¿Tú sabes cómo ha ido? Y de toda la serie, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado? Yo creo que el mayor aprendizaje... no sé, digo la versión cruda o la versión... Bueno, yo creo que las dos tienen que ver con la confianza. Confiar en mucho a veces no es bueno y no confiar nada tampoco. Entonces yo creo que aprender a entender mucho a tu equipo y
y saber dónde está lo que tú haces y tu responsabilidad y dónde está y dónde acaba y dónde empieza. Eso es la parte, digamos, de productor ejecutiva, que es la que he llevado con más conflicto, porque a mí lo que me gusta es escribir y tener responsabilidades, que es algo que muchos guionistas y a lo que muchos guionistas aspiran. Yo lo he vivido con cierta, bueno, con conflicto interno, ¿no? Porque de alguna manera, como vengo del cine, a mí lo que me gusta es que trabajar el texto y trabajarlo con el director y ensayar con los actores, pero que el rodaje sea otra cosa. Entonces yo, digamos que la experiencia del rodaje es lo que no sé si repetiría. ¿Pero te gustaría volver a embarcarte en un viaje a lo fantástico siguiendo la estética de esta serie? O, bueno, has dicho que supongo que sí. Sí. Con la bruja volver a traerla. Pero... Sí, sí, o sea, si a mí me dejaran seguir explorando no solo el universo de Romancero, sino la posibilidad de usar el fantástico para contar cosas que me pueden preocupar o para entretener o esa herramienta, aunque ahora creo que voy a intentar hacer un par de musicales, pero sí que para mí es una herramienta de escritura natural, es lo que leo diariamente, el 80% de las pelis, o por lo menos de las pelis nuevas que se estrenan que veo tienen que ver con el género, ya sea animación como Miyazaki o cualquier película de terror de consumo así, y de alguna manera es el lenguaje que yo siento más natural para mí. Y yo creo que con el tiempo, me acuerdo que el señor Chinarro, Antonio Luque, me dijo, bueno, cuando nos hacemos mayores intentamos hacer el trabajo más fácil. Entonces yo sé que mi manera más fácil de escribir y la que más también al mismo tiempo me produce satisfacción es usar las herramientas y los códigos del fantástico. Y luego es que yo veo el mundo desde el fantástico. O sea, yo veo la realidad y yo no veo la realidad. Yo creo que hay más capas que se nos escapan. O sea, que pueden convivir con la realidad presente. Entonces a mí sí que me gusta. Y de hecho, aunque tengo un par de thrillers ahí a la vista, probablemente al margen de estos musicales que te he dicho, lo más probable es que siga explorando el fantástico como género, ¿no? Y todas sus posibilidades que son muy largas. Puede ser ciencia ficción, o volver a los monstruos, o hacer algo más psicológico. O sea que espero que sea mi lenguaje natural hasta que me retire. Yo me acuerdo lo que decía mucho Cristina Rosenbinge, que era, no te adaptes a lo que hacen los demás, sino que los demás acaben adaptándose a lo que haces tú. Entonces, a mí me gusta la antología y es verdad que te dicen que no. A mí me gusta, la primera novela mía no era realmente una novela, era una antología porque era una colección y se supone que los libros que son colecciones de cuentos no funcionan, se supone, y funcionó. Se supone exactamente que el terror no tiene hueco en la televisión y menos el español, que a lo mejor... Pero claro, como es lo tuyo natural, o sea, que no es que te ponga el reto de decir, voy a hacer lo que no se hace, sino que dices, que esto es lo que yo hago, si ahora os gusta bien y si no lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer de la manera más precaria, que a veces lo hemos hecho de manera precaria, ahora con la Laraja y Prime Video y a lo mejor lo acabamos haciendo nosotros con una videocámara o yo con un director o sea que es que tu lenguaje es este y ahora interesa, pues vale, y tienes razón, pero no es la búsqueda de lo difícil, sino que es verdad que si a ti te gusta algo y da el coñazo con ese algo, igual en el momento dado el reloj se para donde tu reloj se paró y da la hora, ¿no? Entonces dices, mira, justo ha llegado el momento en el que esto ha colado, ¿no? Además, yo no creo que nadie escriba a la contra, o sea, me extrañaría que alguien... O sea, yo creo que esa cosa que luego es muy del público de pensar que alguien deliberadamente es un cabrón porque ha hecho una obra que a ti no te gusta. Es que claro, no lo ha hecho así, dices, bueno, pero no es mala persona, el tío se quería expresar, este era su lenguaje natural y luego no le ha salido o tú crees que no le ha salido, entonces yo creo que nadie escribe para tocarlo, para buscar la rabia del espectador. Ahora se alimenta mucho eso, ¿no? La sensación de que si tú escribes algo malo es que eres malo. O que algo que no te ha gustado es que estés un cabrón, porque mira cómo lo ha hecho de mal. Lo que a mí me parece es que puede existir o no lo deshonesto. Es decir, alguien que sí, que de alguna manera fuerza o lleva al límite su propio trabajo para gustar a alguien. Bueno, aún así me parece bien. En este caso, o en el caso de muchos de mis amigos que conocemos, o gente que este año, yo miro mucho la serie de Pepón Montero y de Maidagán, porque han hecho lo que hacen siempre. Y ahora resulta que lo que hacen siempre os gusta. Pero a lo mejor lo que cuando lo hacía en la serie anterior no os gustaba. Y es, pues de puta madre, me alegro por ellos porque no han dejado de hacer lo que quieren hacer. Y también le pasa a Jonás Trueba o a Borja Coveaga o a Nacho Vigalondo, ¿no? Gente que dice, yo voy a hacer lo mío. Y si en algún momento lo mío es lo tuyo, guay, pero yo voy a seguir haciendo lo mío, nunca voy a hacer lo tuyo, ¿no? Por eso a veces, joder, los premios y estas cosas son para un escritor, son una putada, o para un director, porque ahora me han dicho lo que tengo que hacer, le está gustando esto. Sin embargo, yo lo hablaba mucho de eso, o alguna vez con David Trueba, que haz lo tuyo. David o Mateo Gil, ¿no? Mateo ganaba a cada cosa que le nominaban, lo ganaba. Y David estuvo 14 veces nominado sin ganarlo. Y los dos han hecho lo que han querido. O sea, entonces yo creo que ni los premios, ni la repercusión,
ni las críticas tienen que cambiarte en lo que tú quieres hacer. Otra cosa es que necesites comer y entonces digas, bueno, voy a sentar a escribir por dinero esto y lo voy a hacer bien porque es mi trabajo. Pero si hay un momento en que ya no es solo tu trabajo, sino que es una herramienta de expresión, que es cuando se parece a la literatura, pues ahí dices, pues voy a seguir hasta que me paren, y si no me paran, pues voy a intentar seguir. Porque creo que mola y que tiene a alguien que le puede gustar.